Estás leyendo esto ahora mismo. Tus ojos se mueven, tu cerebro procesa las palabras. Crees estar presente, pero hay una pregunta que derriba esa certeza. ¿Elegiste a propósito cada pensamiento que cruzó por tu mente en los últimos 5 minutos o simplemente surgieron sin tu permiso? La verdad es que no controlas casi nada de lo que ocurre dentro de ti. Los pensamientos surgen por sí solos. Las emociones te asaltan sin previo aviso. Las reacciones salen de tu boca antes de que te des cuenta. Te despiertas, vas a trabajar, conversas, comes, duermes. Todo esto sucede mientras una parte de ti está totalmente ausente. Gurdjieff observó esto y no lo llamó distracción. Lo llamó sueño. Un sueño vertical, donde caminas, hablas, tomas decisiones, pero no estás realmente despierto. Estás soñando que estás vivo. Estás durmiendo ahora. Y esta no es una acusación dramática. Es un hecho que cualquiera puede comprobar en los próximos 30 segundos. Intenta mantener tu atención totalmente enfocada en la sensación de tu mano derecha. Solo eso. Siente el peso, la temperatura, el contacto con cualquier superficie. Ve cuánto tiempo lo logras antes de que un pensamiento aleatorio sobre la cena, sobre esa conversación de ayer, sobre cualquier cosa, te secuestre por completo. 15 segundos, quizás 20, si tienes suerte. Y entonces te das cuenta, no estabas presente. Estabas durmiendo con los ojos abiertos y la vida transcurrió sin que estuvieras en ella. Lo que Gurdjieff mostró es que este estado no es un defecto ocasional, es tu forma de funcionar normal. Vives en piloto automático, siguiendo programas que se instalaron en la infancia, repitiendo patrones que nunca elegiste, reaccionando a disparadores que ni siquiera percibes que existen. Tu personalidad entera es una máquina funcionando por sí sola, y tú solo apareces de vez en cuando para ver la película y creer que eres el protagonista. Piensa en una situación simple. Alguien te critica. Instantáneamente, sientes algo subirte al pecho. Rabia, resentimiento, necesidad de defenderte. No elegiste sentir eso. No hubo una pausa donde evaluaste. ¿Será válida esta crítica? ¿Cómo quiero responder a esto? No. La reacción vino antes de que pensaras. La máquina ya había decidido por ti. Y lo peor, a esto lo llamas yo. Dices yo me enojé como si hubieras elegido la rabia, pero no la elegiste. Fuiste poseído por ella. Ella te usó a ti, no al contrario. Y cuando la rabia pasa, otro programa toma el control. Quizás sea el arrepentimiento, quizás sea la justificación, quizás sea la negación. Y sigues creyendo que tienes el control, que estás despierto, que estás viviendo tu vida, pero no es así. Estás siendo vivido por fuerzas que ni siquiera reconoces, pensamientos que no elegiste, emociones que no llamaste, comportamientos que juraste que nunca tendrías, pero que aparecen exactamente en las mismas situaciones, década tras década, como si fueras un personaje de telenovela repitiendo el mismo guión. Ese es el sueño. Y lo terrible de esto es que no puedes despertar mientras no te das cuenta de que estás durmiendo. Mientras crees que ya estás presente, que ya estás consciente, que ya estás viviendo de verdad, no hay despertar posible. Solo despiertas cuando reconoces que pasaste la vida entera soñando. La ilusión más peligrosa no es creer que estás despierto, es creer que eres uno, un ser unificado, coherente, que tiene una voluntad clara y actúa a partir de ella. Pero obsérvate a ti mismo con honestidad brutal por un solo día y descubrirás que no existe un yo, existen decenas. Por la mañana, decides que vas a empezar a meditar, comer mejor, ser más paciente. Esa versión de ti es sincera, motivada, llena de claridad. 3 horas después, estás gritando en el tráfico, comiendo comida chatarra en el almuerzo, posponiendo la meditación para mañana. Y no fuiste tú quien cambió de idea, fue otro tú quien tomó el control. Un tú que no tiene nada que ver con el de la mañana. Y estos yoes no se comunican entre sí, ni siquiera saben que los otros existen. El yo que promete nunca más perder la paciencia no conoce al yo que explota por cualquier tontería. El yo que quiere despertar temprano no tiene contacto con el yo que apaga el despertador dormido. Eres una casa llena de inquilinos que nunca se han encontrado y cada uno cree que es el dueño. Gurdjieff lo llamaba multiplicidad. No tienes un centro de mando.
Tienes una asamblea de voces donde cada programa, cada memoria, cada condicionamiento grita más fuerte por un segundo y toma decisiones con las que los demás tendrán que lidiar. Y pasas la vida entera negociando con versiones de ti mismo que ni siquiera sabías que existían. Toma el ejemplo más simple. Estás a dieta. Por la mañana, comprometido, juras que hoy es diferente. Por la tarde, alguien te ofrece un dulce y otra parte de ti que no estaba en la reunión de la mañana dice sí antes de que te des cuenta. Y luego viene otra versión, la que siente culpa, que promete empezar de nuevo mañana. 3 yoes diferentes, ninguno de ellos realmente en control, todos creyendo que son tú. Esta fragmentación no es un problema psicológico, es la estructura básica del estado de sueño. No puedes estar presente cuando no hay nadie realmente presente. No puedes tener voluntad real cuando tu voluntad cambia cada hora, dependiendo de qué programa esté funcionando. No puedes despertar mientras crees que ya eres un ser unificado, porque la propia búsqueda de esa unificación solo comienza cuando percibes el desorden que eres. Y aquí está la parte que duele. La mayoría de tus decisiones importantes fueron tomadas por yoes que ya ni siquiera existen. ¿Elegiste tu carrera? ¿O fue el yo que quería complacer a tus padres? ¿Elegiste tu relación? ¿O fue el yo que tenía miedo de quedarse solo? ¿Elegiste tus creencias? ¿O fueron instaladas por yoes que tenías a los 7 años y nunca revisaste? No eres un ser consciente tomando decisiones. Eres un comité de programas en guerra civil y la vida va sucediendo mientras ellos se pelean por el micrófono. Despertar comienza cuando dejas de fingir que tienes el control y empiezas a observar este desorden sin juicio. Porque solo cuando ves la máquina funcionando, puedes empezar a no ser solo un engranaje más de ella. Entonces, ¿cómo despiertas de un sueño que ni siquiera sabías que estabas viviendo? La respuesta es tan simple que parece inútil y tan difícil que la mayoría se rinde antes de empezar. Necesitas recordarte a ti mismo. No es recordar quién eres en el sentido psicológico. No es recordar memorias o afirmar tu identidad. Recordarse a sí mismo es percibir que existes, aquí, ahora, mientras todo lo demás también está sucediendo. Es dividir tu atención entre lo que estás haciendo y el hecho de que lo estás haciendo. Es estar presente para ti mismo mientras estás presente para el mundo. Vamos a hacerlo ahora. Siente tus pies en el suelo. Realmente siéntelos. Al mismo tiempo, mantén la conciencia de que estás leyendo. No abandones el texto para ir a los pies. No abandones los pies para leer. Mantén ambos en tu atención al mismo tiempo. Estás leyendo. Sabes que estás leyendo. Estás presente en el acto de leer mientras ocurre. ¿Cuánto tiempo lograste mantener eso? ¿10 segundos? ¿5? Quizás menos. Y entonces el pensamiento te secuestró de nuevo. El piloto automático reasumió. Y volviste a ser un robot leyendo, no una presencia consciente que testimonia la lectura. Esa es la dificultad. No porque sea complejo, sino porque no tienes músculo alguno para eso. Pasaste la vida entera durmiendo y ahora estás intentando permanecer despierto en un estado que tu sistema nervioso no reconoce como normal. Pero aquí está el secreto. Cada vez que te recuerdas a ti mismo, aunque sea por 3 segundos, algo cambia. Creas un segundo de presencia real en un océano de sueño. Y eso no es poco, eso es todo. Porque en esos 3 segundos no eres la máquina, no eres el programa funcionando. Eres la conciencia que percibe la máquina. Y esa percepción, por pequeña que sea, es lo único en ti que es realmente libre. Gurdjieff enseñaba esto como práctica constante, no como meditación aislada por la mañana, sino como esfuerzo activo durante todo el día. ¿Estás lavando los platos? Recuérdate a ti mismo. Siente el agua, el movimiento de las manos y sabe que estás presente para eso. ¿Estás en una conversación? No solo hables y escuches, percibe que estás hablando y escuchando. Mantén la conciencia de yo estoy aquí, mientras todo lo demás sucede. Y aquí viene la parte que frustra a todo el mundo. Vas a fallar. Constantemente. Te recordarás a ti mismo por un momento. Olvidarás por 2 horas. Recordarás de nuevo. Olvidarás de nuevo. Y el impulso natural es rendirse, creer que no está funcionando. Pero funcionar no es permanecer presente todo el tiempo.
Funcionar es aumentar, milímetro a milímetro, los segundos de presencia real en medio del sueño mecánico. Es crear pequeñas islas de conciencia en un mar de automatismo. Y esas islas, con el tiempo, empiezan a conectarse. Ahora viene el obstáculo que derriba a casi todo el mundo que intenta despertar, el ego espiritual. Esa parte de ti que transforma el despertar en un logro más, un motivo más para sentirse superior, una identidad más para vestir y presumir. Empiezas a practicar. Tienes algunos momentos de presencia real. Y entonces, sutilmente, otro yo toma el control. El yo espiritual. Aquel que mira a las otras personas y piensa, pobres, todos durmiendo, menos yo que estoy despertando. Aquel que colecciona técnicas, lee libros sagrados, habla sobre conciencia con un tono de quien ya ha llegado, y ni siquiera te das cuenta de que esto es solo un programa más funcionando, una versión más del sueño, solo que ahora vestida con ropas espirituales. El ego espiritual es peligroso justamente porque parece despertar. Usa el lenguaje correcto, hace las prácticas correctas, incluso tiene insights reales de vez en cuando, pero en el fondo es solo la máquina adaptándose. Es el piloto automático que aprendió a hablar sobre presencia mientras continúa totalmente ausente. Es tú identificándote con la idea de estar despierto en lugar de realmente despertar. Y la prueba de ello es simple. Observa cómo reaccionas cuando alguien cuestiona tu viaje espiritual. Si sientes la necesidad de defenderte, si surge la voluntad de probar que estás evolucionando, si comparas tu progreso con el de los demás, felicidades, no estás despertando, solo cambiaste un sueño por otro. Antes dormías identificándote con tu trabajo, tu estatus, tus posesiones. Ahora duermes identificándote con tu espiritualidad, tu conciencia, tu despertar. Cambió el vestuario, pero el actor es el mismo. Gurdjieff era implacable con esto. Creaba situaciones deliberadamente frustrantes para sus alumnos justamente para exponer ese ego escondido, porque el verdadero despertar no te hace sentir especial, te hace sentir humilde. Cuando percibes cuánto duermes, cuán mecánico eres, cuánto estás gobernado por fuerzas que ni conoces, no queda espacio para la superioridad, queda espacio solo para el trabajo honesto. Y el trabajo honesto no es glamoroso, no es publicar citas inspiradoras, no es meditar en una postura bonita y sentir que estás yendo más allá de los límites habituales. Es tomar ese momento de rabia en el tráfico y en lugar de justificar o reprimir, simplemente observar. Es percibir el programa funcionando y no identificarse con él. Es ver la máquina funcionando y recordar que tú no eres ella. Esto no te hace iluminado, te hace presente. Y la presencia no es un trofeo, es un estado que requiere esfuerzo constante para mantener. Aquí hay algo que casi nadie te cuenta sobre el despertar. No ocurre solo en tu mente. No piensas tu camino para salir del sueño, porque el sueño no es solo mental. Está en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos. Está en los 3 centros que te componen, y cada uno de ellos necesita ser trabajado por separado. Gurdjieff mapeaba al ser humano en 3 centros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo. Y la mayoría de las personas vive con uno de ellos dominando por completo, mientras los otros se atrofian. Tienes gente que vive solo en la mente, analizándolo todo, pero incapaz de sentir emociones profundas o de habitar el cuerpo. Tienes gente que vive solo en las emociones, arrastrada de un sentimiento a otro, sin claridad mental. Y tienes gente que vive solo en las sensaciones, en el impulso, en el instinto, sin reflexión ni profundidad emocional. Y el despertar real exige que los 3 funcionen en armonía. No que te vuelvas bueno en todo, sino que desarrolles los centros que descuidaste y equilibres los que están en exceso. Porque cuando un centro está hiperactivo, drena energía de los otros y te mantiene atrapado en patrones mecánicos específicos de ese centro. Toma a alguien que vive en el centro intelectual. Esa persona analiza todo, teoriza sobre el despertar, lee decenas de libros sobre conciencia. Pero cuando surge una emoción fuerte, no sabe qué hacer. Racionaliza el sentimiento en lugar de sentirlo. Crea historias sobre por qué está sintiendo aquello
en lugar de simplemente permitir que la emoción exista. Y cuando el cuerpo pide movimiento, presencia física, lo ignora. Resultado, un despertar mental que nunca se afianza en la vida real. Ahora toma a alguien que vive en el centro emocional. Esa persona siente todo intensamente, siempre está procesando heridas, buscando sanación emocional, sumergiéndose en explosiones emocionales fuertes, pero no tiene la claridad mental para distinguir qué emociones son suyas y cuáles son programas heredados. No tiene la estabilidad del cuerpo para anclar esas emociones sin ser arrastrada por ellas. Resultado, un despertar emocional que se vuelve una montaña rusa sin dirección. Y hay quienes viven en el centro motor instintivo. Esa persona está siempre en movimiento, haciendo, ejecutando, buscando sensaciones nuevas, pero no se detiene a reflexionar sobre lo que está haciendo. No procesa emocionalmente el impacto de sus acciones. Vive en el impulso, en la reacción inmediata, en la búsqueda de placer inmediato de los sentidos. Resultado, un despertar que es solo acción sin conciencia, solo movimiento sin transformación real. El trabajo de Gurdjieff incluía prácticas específicas para cada centro, movimientos sagrados para despertar el cuerpo, trabajo emocional intencional para confrontar identificaciones y patrones, estudio y contemplación para afilar el intelecto. Y todo esto no separado, sino integrado, porque el despertar no es escapar de un centro para vivir en otro. Es traer todos ellos al mismo nivel de conciencia para que funciones como un ser entero, no como un conjunto de partes fragmentadas peleando por el control. Y cuando esto empieza a suceder, te das cuenta de que la presencia no es solo una idea, es una sensación en el cuerpo, es una claridad en la mente, es una apertura en el corazón, todo al mismo tiempo. Y esto, finalmente, es un sabor real de lo que significa estar despierto. Al final, todo se resume en una verdad simple y devastadora. No vas a despertar en un retiro. No vas a despertar leyendo un libro más. No vas a despertar meditando en una cueva aislada del mundo. Vas a despertar, si es que despiertas, en medio del caos de tu vida, lidiando con las mismas personas irritantes, los mismos problemas que siempre vuelven, las mismas situaciones que te lanzan al piloto automático, porque la vida no es el obstáculo para el despertar. La vida es el laboratorio. Cada frustración es una prueba. Cada disparador emocional es un espejo. Cada momento de sueño es una invitación a recordarte a ti mismo. Y puedes pasar décadas buscando condiciones ideales para finalmente empezar a trabajar en ti mismo. O puedes percibir que las condiciones perfectas son estas, ahora, con todas las imperfecciones. Gurdjieff no creaba ambientes de paz para sus alumnos, creaba fricción intencional, porque la fricción genera calor, y el calor transforma. Cuando estás cómodo, duermes profundamente. Cuando la vida te presiona, te irrita, te desafía, tienes una elección: reaccionar automáticamente como siempre reaccionaste, o usar aquello como combustible para la presencia. Y esa elección, hecha 1000 veces al día, es lo que construye un ser despierto. Entonces mira tu vida ahora, las cosas que te incomodan, las personas que te sacan de quicio, los patrones que juras que vas a cambiar pero nunca cambias. Todo esto no está ahí por casualidad. Está ahí porque es exactamente lo que necesitas trabajar. Tu jefe insoportable es un maestro mejor que cualquier gurú si usas las interacciones con él para observar tus reacciones. Tu relación difícil es un espejo más preciso que cualquier terapia si dejas de culpar al otro y empiezas a ver tus propios programas funcionando. Y aquí está la parte que lo cambia todo. Cuando dejas de esperar que la vida te dé permiso para despertar, cuando dejas de posponer el trabajo para cuando las cosas estén más tranquilas, cuando tomas el caos que ya existe y lo usas como material de transformación, algo se invierte. La vida deja de ser el problema y se convierte en la solución. El sueño deja de ser un estado a ser eliminado y se convierte en el telón de fondo contra el cual la presencia brilla. No vas a despertar por completo. Nadie despierta por completo y permanece despierto para siempre. Pero puedes aumentar los momentos de presencia. Puedes crear más segundos, más minutos, más horas, donde estás realmente aquí,
realmente vivo, realmente testimoniando la existencia, en lugar de solo ser arrastrado por ella. Y esos momentos, acumulados, lo cambian todo. No porque te conviertas en un ser iluminado, sino porque dejas de vivir en piloto automático y empiezas a vivir de verdad. Y la ironía final es esta: el despertar no es llegar a algún lugar, es dejar de huir de donde estás. Es mirar esta vida desordenada, imperfecta, llena de contradicciones y máquinas funcionando, y en lugar de intentar escapar de ella, usarla, cada segundo de ella, porque no existe otro momento además de este. No existe otra vida además de esta. Y o despiertas aquí, ahora, en medio de la confusión, o pasas la existencia entera soñando que un día vas a despertar. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje sobre el estado de sueño que llamamos vida. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.